Ahí estamos. Muy bien, Roberto. Roberto Cacuri. Exacto, sí, sí. ¿Tu ¿Qué tal, especialidad? David? ¿Qué tal, Diana? Está Diana. ¿Tu especialidad, Roberto? Mi especialidad es neurología y psiquiatría. He profesado durante todos estos años ambas especialidades. Ahora, ¿con cuál te sentiste más cómodo de las dos especialidades? En realidad, la escuela nuestra es neuropsiquiátrica por excelencia. Esto comienza en el siglo XX. Fue siempre unido todo lo que era lo neurológico con lo psiquiátrico. Es decir, la escuela argentina habitualmente se ha caracterizado por compatibilizar ambos procesos. Es decir, nos han enseñado los neurólogos a examinar neurológicamente un paciente y los que hacen psiquiatría, a evaluar psíquicamente al paciente, al mismo paciente o a otro. Entonces, nos hemos ido acostumbrando a hacer ambos procesos. ¿En dónde trabajaste, Roberto? Porque la gente no conoce. ¿En dónde trabajás? Yo me formé, por supuesto, en la Facultad de Medicina de acá y desarrollé mi actividad fundamentalmente en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda, el de Capital Federal, y parte también de lo neurológico en el Hospital Santoyani. Eso es la parte asistencial. Y la parte de investigación la hicimos siempre en la misma Facultad de Medicina. Es decir, paralelamente hacíamos trabajos de investigación en neurociencia y después, o mañana o tarde, depende del día, hacíamos la parte asistencial. Ahora, decime Así una fue cosa. mi vida. En la parte de investigación, ¿a qué te dedicabas? Estudiábamos fundamentalmente cerebro de muchos animales, incluyendo el cerebro humano, para hacer las comparaciones. Y dentro de esos estudios, sí, porque es importante tener la imagen de un cerebro mucho más simple, como es el de una rata, por ejemplo. Sí. Se hace más complejo en el mono, nos dedicamos a estudiar el cerebro del mono, y después lo paralelizamos con el estudio del cerebro humano. Eso lo hice de antes de recibirme. Cuando empecé a hacer toda la parte de neuroanatomía, me recibí de profesor de anatomía, por supuesto, y específicamente en neuroanatomía y neuropatología. Entonces me interesó todo lo que fuera la patología del sistema nervioso. Y ahí es donde se incluye lo clínico neurológico que le interesa al neurólogo y lo psíquico. Y dentro de esta investigación en lo que es lo anatómico y fisiológico, paradójicamente, o no sé si paradójico, durante 30 años, virus y cerebro. Virus y O sea, cerebro. digo paradójico porque casualmente ahora estamos en un momento muy particular y bueno, he visto de nuevo reactivar un montón de cosas que ya habíamos visto años atrás. Y a lo mejor en la charla también algo mencionamos de esto. Ahora, decime una cosa. Cuando hablamos virus y cerebro, pero antes de llegar a virus y cerebro, ¿cómo llegaste al yoga vos? Uh, eh, a veces, y es en el caso personal, yo llego de casualidad, acompañado de Graciela, mi esposa. Un día dijimos, vamos a hacer algo distinto, vamos a tratar de, fíjate vos qué cosa interesante, vamos a hacer ejercicio. Yo todavía tenía la idea que yoga era hacer ejercicio nada más, movimiento. Cuando comenzamos a hacer las clases con Iana y vimos otras clases y vimos lo que era la filosofía del yoga, todo lo que daba al organismo, a la mente, a la espiritualidad, nos quedamos fascinados. Y ahí nos adherimos de tal manera y cambió totalmente mi forma de pensar de lo que era casualmente el cerebro. Tanto yo como Graciela, por supuesto. Bueno, Entonces, ahí nos llevamos ya empezamos la charla. Pues sí, cambió mi forma de pensar de cómo era el cerebro.
¿Cómo era el cerebro antes y cómo es el cerebro ahora? ¿Cómo lo ves? ¿El cerebro mío? No, porque en esto tiene que ver. Yo pienso distinto ahora a lo que era hace 10 años atrás. Y el cerebro antes, incluso una cosa es el cerebro del hombre prehistórico y otro es el cerebro del hombre, por ejemplo, de la Edad Media. Por sí mismo, el cerebro por cerebro es el mismo, pero se ha ido desarrollando de una manera, haciéndose muchísimo más dúctil, como si fuera ahora las computadoras, es decir, se hizo más seguro, más activo, más dinámico, con una serie de actividades que antes no se tenían y se generaron una infinidad de redes que no existían. Y esto ha favorecido. Se ha pulido. Antes a lo mejor era un cerebro más tosco, ¿verdad? Sí, desde el punto de vista funcional, sí. Anatómicamente o desde la celulita, no. El cerebro es igual. Pero la relación entre neurona y neurona, los circuitos, las células que hay en el cerebro, que no son solamente neuronas, se ha hecho, como bien dices, mucho más pulido, mucho más ágil. Nosotros ahora vemos que tocamos un celular y rápidamente buscamos que la red sea mucho más rápida. Eso es lo que se ha obtenido con nuestro cerebro. Es más, estamos teniendo ya desde miles de años, y se hizo dos estudios muy importantes en los últimos años, paradójicamente el cerebro es más pequeño ahora. Uno siempre tenía la idea que el cerebro, a medida que teníamos más capacidad, ibas al revés, porque las computadoras ahora son mucho más pequeñas de las que eran antiguamente, que ocupaban una habitación. Bueno, eso es lo que se ha obtenido con el cerebro humano. Es mucho más. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Es mucho más dúctil en todo lo que es la funcionalidad, más rápido. Y eso ha favorecido enormemente al cerebro, enormemente. Bueno, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Hoy el cerebro, ¿cómo reacciona? Espera un segundito que se nos metió alguien acá. Sí, ahí veo. Por eso me paré yo antes. Sí. Un segundito. Entonces, hoy, ¿cuál es? A ver, tenemos una cuarentena. ¿Cómo reacciona nuestro cerebro, cómo reacciona nuestra mente ante esta cuarentena? Hasta este momento. Así es. Interesante todo esto. Sí, nos ha tocado a todos muy de cerca. Por supuesto, hablar de cuarentena, está la información que surgió en todo este tiempo, que indudablemente todo el mundo sabe que es la cuarentena, pero bien vale la pena que esto se conoce desde la antigüedad, lo de la cuarentena. Ya desde la época hipocrática, y hace unos cuantos años atrás, los médicos griegos ya utilizaban 40 días promedio para que una enfermedad mejorara o no curara nunca. Es decir, que los 40 días fueron algo muy importante y ya lo que ya se conoce en la Biblia, los 40 días de Moisés, el tiempo que Jesús estuvo en el desierto, bueno, después se llevó esto a un término común de que el que está recluido por alguna enfermedad o alguna situación, se le dice está en cuarentena. Pero la realidad es que se necesitan para muchos procesos 40 días. Entonces, ¿qué pasó ahora? Se habló de cuarentena, y esto es a nivel universal, por supuesto, pero se hicieron 15 días, se hizo una quincena, no se hizo una cuarentena. Así es. ¿Y cuál es el problema? Y que a lo mejor después lo vamos charlando. Primero no nos llama la atención y decimos, bueno, estamos en casa, pero estamos en casa con un temor de algo que nos puede llegar a agredir. Hay una sensación de miedo. Y no hay peor cosa, entre otros muchos males, que el miedo a una enfermedad que aparentemente no la podemos ver. El mundo no tuvo fronteras y de lo que a veces escuchábamos que había una epidemia en algún lugar, nos parecía lejana. Pero en días
las fronteras fueron aniquiladas, atravesaron los países y no solo hubo enfermedades, sino que hubo fallecidos. Y sumaban todas estas cosas. Entonces todo eso va ingresando en el miedo y aumenta el miedo. Y tiene que ver con el aparato psíquico. Y lo primero que se pierde cuando se está en cuarentena, aunque sea en los primeros 15 días, generalmente esto va ocurriendo al finalizar los primeros 15 días, y esto no se es que de ahora, esto se conoce de las viejas cuarentenas. Es decir, que muchos de estos síntomas ya eran conocidos. Lo que pasa es que nos agarró de golpe, muy rápido y con mucha información. Y esto fue lo que llegó al cerebro humano y lo invadió. Y ahí es donde generó desde el miedo al pánico. Ahora, todo el mundo habrá leído todas las recomendaciones que se hacen para estas cuarentenas, que el ejercicio, que la comida, que hay que tener un horario, pero ¿qué es lo que se vio? Y eso ya está también estadístico. Después de 3 o 4 días, el que hace ejercicio ya se cansa de hacer ejercicio. El que hace las comidas 3 o 4 días ya no quiere más hacer la comida. El que arregla los placares, que es una de las indicaciones, desarregla la noche lo que va a arreglar a la mañana. Es decir, se ha hecho difícil. A medida que se va prolongando los días, la noción, y ahí es un sentido, la noción de tiempo y espacio se va perdiendo, se va diluyendo. Y nuestro aparato psíquico empieza a tener problemas. Eso es muy importante. ¿Cuáles son los problemas más comunes que se nos puede presentar? Son muchísimos. Yo por ahí había tenido unas láminas para comentarte. No sé si te interesa ver algunas. Si las tenés, sí. Sí. A ver si las puedo llegar a colocar. Veamos. A ver. Compartir pantalla. Ahí está. No sé si sale algo ahí. Ahí sale. El cerebro. Ahí lo voy a... Perfecto. Bueno, es decir, pusimos ese nombre y bueno, esa es una imagen muy clásica que apareció en todos lados, de cómo el ser humano rechaza los gérmenes en general. No nos tenemos que olvidar que un virus, si bien se le dice que es algo que es un germen, no es un organismo vivo. Y eso trae problemas también para la biología. Es una molécula que... ¿Cómo? No es un organismo vivo. No es un organismo vivo, es una molécula con capacidad infectante que necesita, de alguna manera, replicarse, duplicarse en muchísimas, miles y miles de veces, utilizando la maquinaria bioquímica de la célula en la cual se mete. Entonces, esto es lo que produce el temor. La gente, nosotros, todos, estamos con temor a ver qué es lo que ocurre. Y disculpa la ignorancia. Es como... No hay ignorancia. No. Es como un parásito que en parte vive, se alimenta del mismo... El virus se transforma en un parásito porque vive del huésped. O sea, vive del huésped. Y para vivir... ¿Cómo? Sí, no escuché bien. Vive del huésped. Necesita indudablemente de otra célula para duplicarse. Su única misión, en su aparente no vida, es duplicarse, pero cuando necesita duplicarse, al sacarle todos los nutrimentos, todos los elementos que presenta en esa célula en la cual se metió, muere, esa célula muere y genera, al morir, una inflamación. ¿Qué es lo que ha pasado en el pulmón? Ahora, no es el pulmón solamente, todo el mundo, y justificadamente, por las distintas epidemias de estos virus, la famosa neumonía es lo que ha llamado la atención. O sea, el pulmón aparentemente era el primer órgano afectado. Y por una serie de reacciones químicas, en gran medida es eso. Pero afecta muchas partes del organismo. Y posterior a que se difundió lo del pulmón, empezaron a darse cuenta que hay muchos individuos, no solo pacientes, sino los que están en cuarentena, recluidos, empiezan a tener dificultades desde el punto de vista psíquico. Miedos, sensaciones de angustia, cuadros de pánico, ambivalencia, estados depresivos. Entonces se le empezó a dar trascendencia qué estaba pasando en el sistema nervioso.
Y si bien en las personas de cuarentena no tienen la invasión del virus, la información y el miedo generan alteraciones. Ese es el problema de la cuarentena. Y fíjense ustedes, ahí en esta imagen móvil del cerebro, bueno, es como en este momento se estudia y se ve un cerebro con los nuevos métodos de estudio del cerebro. Y abajo a la izquierda, ¿se ve el cursor? Sí, se ve, se ve, se ve. Esta es la Chiquitito, pero se ve. forma que nosotros, esta es la forma en que nosotros vemos el cerebro con las tractografías combinadas con las resonancias magnéticas funcionales. Cuando nosotros empezamos a estudiar anatomía hace ya muchos años, ni hablemos de eso, ni pensábamos que íbamos a tener esta opción de tener un cerebro ahí de esta manera, porque esto se puede tener, sacar el cerebro del estudio y poder analizarlo. Cada redondelito que nosotros vemos acá es un área determinada del cerebro y que ahora vamos a ver rápidamente cuál es la importancia de lo que pasa con toda esta información. Y todo lo que ingresa como estímulo, de alguna forma, a algún sector del cerebro va a impactar y lo va a modificar. Y esa modificación trae modificaciones viscerales. Entonces, cuando este estímulo es muy intenso, las vísceras se afectan. Esto es lo que mejora muchísimo cuando uno practica yoga, a través incluso de la meditación, todo hecho lo que es el ordenamiento, la respiración fundamental. Entonces, este es un detalle a tener en cuenta. Estamos constantemente incorporando información y esto a veces nos asusta. Todo esto que vemos acá. Roberto, ¿cómo me ayuda el yoga? Vos hablaste de la meditación, hablaste de la respiración. A ver, ¿cómo influye en nosotros? Fundamentalmente con lo siguiente, con la tranquilidad que nos genera el yoga, el hecho de la respiración, yo les diría que en este momento la respiración por lo menos 3 veces por día, que es todo lo que nos han enseñado ustedes en las clases y que lo seguimos practicando, es fundamental para que cuando se oxigene el cerebro, eventualmente nos dé la posibilidad de razonar mejor. Entonces, todo este encierro lo podemos manejar de una manera distinta. Es decir, es como cuando decimos, contá hasta 10 y después actúa. Bueno, esto es lo que nos va a favorecer sin darnos cuenta. Y si hacemos meditación, con más razón todavía, incluso podemos llegar, ya está probado, que las distintas asanas, las distintas posturas de yoga, al estimular las diferentes vísceras, mejora toda la energía de cada una de ellas, incluso el estado inmunológico. Entonces, no es una gran ventaja, es una grandísima ventaja para poder afrontar en esta cuarentena, que bueno, veremos cuántos días nos va a durar, todo lo que vamos recibiendo con información, que sabemos que el ideal sería no estar escuchando constantemente todo esto. Hay muchos opinólogos con muy buen criterio que ponen cuadritos en la televisión y que murieron tantos, que esto. Bueno, en eso hay que tener cuidado, hay que ser prudente, no mirar tanto porque eso en algún lado en nuestro cerebro va generando angustia. Sí estar al tanto, saber qué es lo que ocurre, por supuesto. Tenemos que saber si podemos movernos y en qué nivel, pero no imbuirnos que Juan dijo esto, Pedro dijo esto, tal canal dice el otro, porque vamos a llegar a tener un momento que estamos muy confundidos y en esa confusión, que es uno de los aspectos importantes de la cuarentena, no vamos a saber qué decisión tomar. ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Hago ejercicio? ¿Para qué voy a hacer ejercicio si eventualmente el virus me va a invadir? Entonces, o está la otra postura. A mí no me va a hacer nada, yo estoy protegido. No, las dos posturas son también negativas. Y esto que ustedes ven acá en esta lámina, abajo a la derecha, bueno, es como que uno se empieza a recluir. Y estas son imágenes que aparecieron en internet y me parecieron atractivas para traerlo. Sí, Ahora, la cuarentena. Roberto, una Sí, pregunta. Cuando la gente tiene miedo de salir, sí. ¿viste? ¿Qué pasa?
tiene, o sea, ¿cómo, o sea, es una reacción normal que tenga miedo de salir a la calle? Absolutamente. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros, si sabemos que, hay un ladrón cerca en la cuadra, no nos vamos a animar a salir. O si tenemos un animal o un perro que no sabemos cómo, no salimos, lo vemos. En este caso, el virus, si bien tiene un buen tamaño, es un virus grandote en realidad, no lo vemos, no sabemos quién lo tiene, no sabemos si alguien pasó por la calle, tosió y el virus en ese momento cae al suelo y nosotros lo pisamos y no nos limpiamos después cuando ingresamos. Entonces, es lógico tener temor. Una cosa es tener prudencia, eso es importante, y otra cosa es tener temor. La prudencia evitaría el mal mayor que sería el temor, el miedo. Cuanto más prudencia tenemos, cuanto más nos organizamos, que es un poco las informaciones que se fueron dando a nivel oficial, cuanto más prudencia tenemos, cuanto más higiene vamos haciendo, mejores condiciones vamos a tener y mejor vamos a pasar, por supuesto, este periodo, más o menos prolongado. Roberto, por tu estudio y tu experiencia, ¿esto a quién altera más? ¿A los chicos, a la generación intermedia o a los mayores? Experiencias anteriores, muy previas a las mías, de lo que pude haber leído, a todas las edades. Esto de que afecta más a unos que a otros, afecta realmente a todas las edades, en distinto nivel. Es decir, al adulto medio, digamos, después de la adolescencia hasta los 60, 65 años, que tiene un concepto de vida determinado, va a ser distinto al adulto mayor, arriba de los 65. Y por supuesto, el adolescente, y más aún el chico más chiquito, no va a entender muy bien cómo es todo esto. Entonces, las sensaciones de irritabilidad, de miedo, de inseguridad, de mal carácter, a veces se pueden ver muchísimo más frecuente con agresividad en los chiquitos, pero también se ha visto en los adultos. Quiere decir que el proceso psíquico en mayor o menor intensidad se puede ver en cualquiera de las áreas, a depender de cómo nuestro aparato psíquico puede llegar a manejar esta situación. Por eso es tan importante tener la mayor presencia posible en esto, saber tolerarlo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se va a ver invadido cada vez más, y en el caso nuestro de Argentina, que supuestamente faltaría un incremento de todo este proceso, es como que estamos esperando a ver cuándo viene la ola, y eso es malo. Hay que saber que puede llegar a incrementarse los casos, tanto sea de infectados como lamentablemente de fallecidos, pero tenemos que tomarlo con la mayor cautela posible. Ahí tenemos que ser muy fríos. O sea, ahí entre lo que un viejo profesor decía, entre el calor de la pasión y el frío de la razón, bueno, acá el frío de la razón va a tener que tener mucha importancia, porque si no nos vamos a desordenar. Después les voy a mostrar una lista de algo que ya se fue estudiando, que ya se sabe cuáles son los procesos que puede tener el ser humano. Bueno, si te parece. Bueno, si querés podés pasar a eso. Quería mostrar esto, incluso porque es más o menos lo mismo que estuvimos viendo anteriormente. Acá dice sensaciones y percepciones. Sí. Cuando nosotros percibimos algo, tenemos una sensación determinada y se ubica en una región definida del cerebro. No entra en cualquier parte, entra en lugares muy específicos. Lo que estamos viendo en la televisión, los que nos informan, lo que nos dicen que tenemos que hacer, todo entra a lugares determinados. La visión se organizará en esta región posterior, todo lo que nos van diciendo aquí más o menos de esta flechita, todo lo que a veces vamos tocando, si estamos limpiando acá, bueno, hay toda una serie de regiones muy importantes donde va a ser percibida la sensación. Pero hay otra que marca esta flecha que está de color azul, y esto que contornea acá el cerebro, no sé si se ve bien, sí, se ve. Ahí lo que nosotros percibimos como sensación se tiñe, para decirlo de alguna manera, o se impregna de una determinada emoción.
Es me el agrada. amarillo. ¿Cómo? El amarillo. Todo esto sería. Sí, está con Las la flecha amarilla. sensaciones y las emociones Sí. se organizan en toda esta región. Y hay fibras que unen esa región con lo que vimos acá en la corteza. Entonces, cada vez que nos escuchamos algo, bueno o malo, decimos, uy, qué lindo, o uy, qué feo, uy, qué terrible, uy, hay que tener cuidado. O sea, la emoción se organiza acá. Y de esta región parten una innumerable cantidad de fibras hacia las vísceras. Entonces, cuando tenemos miedo, ansiedad, angustia, tenemos sensaciones viscerales. Y cuando queremos escuchar algo, por ejemplo, sea en la radio, sea en la televisión, esto que está en rojo acá, Sí. hay un conjunto de células que mantiene activa toda la corteza. Entonces percibimos con mayor intensidad lo que nos están diciendo, sea en la visión o sea en la audición. Entonces, todo eso va a formar una memoria. Es decir, lo que entra se forma memoria. Y esa memoria puede ser emocionalmente muy negativa, muy angustiante. Y eso es lo que genera después la ansiedad. No sé Ahora, si se interpreta esto lo que estoy diciendo. clarísimo. Yo lo interpreto claro. Si hay preguntas, pueden hacerlas. O sea, el tema que cuanto más fuerte sea esta cuarentena, este proceso, más va a ser registrar en la memoria y después, ¿eso cómo salimos? ¿Cómo salimos de eso? ¿Cómo sale? Sí, claro, ¿cómo sale eso? Bueno, acá, es decir, ya está, por eso les decía que esto no es la primera vez que ocurre en el mundo, estas epidemias y estas cuarentenas, por eso ha sido estudiado desde la época de las epidemias de cólera, pero mucho más después de lo que ocurrió en la gripe española en el año 18. Es decir, cuando va terminando todo esto, a veces en pocas semanas, cuando el organismo empieza a reorganizarse porque su vida empieza a ser normal, Sí. todas las cosas de nuestra vida, empieza a, fíjense acá, a reorganizarse las estructuras del cerebro, cosa que en momentos actuales, si nosotros nos hacemos alguna resonancia magnética funcional en este momento, estos sectores que tenemos acá, estos no son dibujitos, estos son la imagen de la cara del individuo que se le hizo la resonancia magnética con distintos tipos de estados emocionales. En este momento estamos activando estas regiones. Entonces, ¿qué ocurre? Miedo. ¿Cómo? De miedo, de tristeza, incluso La de enojo. esto se vio mucho en los chicos, está enojado, hay otra región. Sí. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay varias regiones que se empiezan a desorganizar cuando estamos en este estado. No hay que tener la idea ni pensar que se desorganiza y se destruye el cerebro, eso no. Algunos mucho más lábiles podrán tener mayor problema. Por eso en estas cuarentenas, algunos individuos han tenido una recuperación que ha durado semanas, algunos meses y algunos años. O sea, va a depender mucho de cómo es la estructura psíquica de cada individuo. De acuerdo a cómo es esa estructura psíquica, es cómo uno tolera esta cuarentena y cómo va a salir de todo esto. Cuando todo se vaya, ahora que están hablando muy comúnmente de aplanar, pero cuando vaya disminuyendo todo esto, siempre que llovió, paró, supuestamente. Sí. Supuestamente también esto va en algún momento transcurrir y se va a llegar a la normalidad. En más tiempo o menos tiempo, no me preguntes cuánto, pues no te lo voy a decir, pero de cualquier manera, es algo que realmente va a pasar. Entonces, todas estas estructuras van a empezar a tener funcionalmente una normalidad funcional, porque esto no se destruye, salvo de que haya, como decía recién, algún tipo de Ahora, alteración. Roberto, Sí, una pregunta. ¿Nosotros, dime. aún en cuarentena, podemos activar estas zonas? ¿Sería importante para mantenerlas? Sí, por supuesto. Estas zonas se mantienen relativamente dinámicas, activas, con estos ordenamientos que hemos mencionado y que salieron en todos lados. O sea, hacer las cosas con deseo, no obligada. Si hay que hacer un ejercicio para oxigenarnos,
hagámoslo con ganas. Si hacemos una comida, si hacemos algún tipo de modificación, de arreglo en la casa, lo que fuere, pero lo hacemos con ganas, con, digamos, alegría o con voluntad positiva. Hay que tener una mente positiva para todo esto. Si nos ponemos en negativo, no vamos a tener una evolución satisfactoria. Necesitamos eso. Tengo una pregunta, Roberto. Los otros días lo estuve escuchando a Bill Gates, estuve leyendo un artículo de él, donde habla de que el ser humano estaba unido económicamente, estábamos unidos socialmente, y lo que empezamos a descubrir que también estábamos unidos biológicamente. Exactamente. A ver, es así. ¿podés explicarnos eso? Sí, sin llegar a las concepciones orientales, donde todo lo que es nosotros al estar compuestos indudablemente por materia que es energía, todo aquello que es materia y energía en el medio ambiente, somos parte y copartícipes de. Eso por un lado. Pero nosotros somos individuos en la cual necesitamos, desde el punto de vista biológico, contactar con otros, porque emocionalmente la empatía, la vinculación y el hecho de que nuestra estructura psíquica se va conformando a través de la relación y de la vinculación. Es así que cuando el individuo está solo o está aislado durante muchísimo tiempo, como pasaba con los niños que se encontraron en las selvas, donde no tenían contacto con seres humanos, tenían grandes defectos y alteraciones en su comportamiento y por supuesto en su sistema nervioso. Por eso nosotros necesitamos imperiosamente tener contacto con otros seres humanos. Somos seres emocionales, biológicos y biológicos por ese motivo. Es decir, nuestra biología es de hacerlo en combinación con la biología de algunos similar. ¿Y quién es nuestro similar? El ser humano. Compartimos a través de esto de lo que es la charla, por ejemplo, de lo que es el contacto físico, la piel, todo lo que es la vinculación, y en relación, por supuesto, con la belleza externa. Entonces, esto es fundamental lo que dijo Bill Gates, y eso es cierto. Antes se pensaba que era una estructura sin poder relacionarse con terceros, que era una cosa indivisa. No, necesitamos, somos un continuo, y hay elementos que están hablando de ese continuum entre uno y otro. Por eso, nosotros mencionamos, ustedes lo han dicho, pero muchísimas veces en las clases, cuando se hace una sesión de yoga, o incluso una clase, como puede ser esta, una charla, el conjunto hace mucho más de lo que es esto que yo estoy hablando. Es más, le diría lo siguiente, yo que estoy acostumbrado que cuando uno da una charla hay un montón de personas que están mirando, algunas pueden estar dormidas, eventualmente nos llama la atención, nos vamos a ir acostumbrando a esto. Es decir, esta forma de contactar, aunque sea a través de algo electrónico, eventualmente nos va a mantener esta vinculación con el ser humano, y es fundamental. ¿Puede ser que estamos activando algunas redes en nuestro cerebro que antes no estaban con esta manera de comunicarnos? Absolutamente, absolutamente. De eso trata este dibujito. Y casualmente esto, sí. Mira, es como si hubiéramos programado cada uno la charla. Acá una vez encontré por ahí buscando en internet, y estaba preparando una charla para un grupo de alumnos, qué es lo que pasa con los niveles de conciencia. Esto es un iceberg. Así es. Y acá, bueno, a ver si puedo bajar esta imagen, espérate. Pará un segundito. No importa. Ahí está. No sé si se ve que acá dice 5%. Así es. ¿No se llega a ver? Sí, es la conciencia. La conciencia, exacto. Es decir, esto, lo que nosotros conocemos como conciencia... Es lo que está arriba del agua. Lo que está arriba del agua, por eso es un iceberg, el 95% permanece adentro. Claro, esto es lo que nosotros nos manejamos diariamente, entra la información, el contacto con el otro, el estar vigil, el estar despierto, ese es el 5%. Pero toda la información que nosotros vamos recibiendo
aparte de ingresar a la conciencia, por eso está esta flechita, llega a nuestro nivel más bajo, que no se tiene una seguridad de dónde está ubicado, pero seguro, como vemos acá, es una red. En esa red, que es lo que estás mencionando vos, toda la información queda en algún lado en nuestro sistema nervioso. Que los científicos no conozcan todavía exactamente dónde está, no quiere decir que no exista o que no esté. No cabe ninguna duda que es una red. Y esto tiene que ver con algunos aspectos físicos muy, muy interesantes. Entonces, en determinados momentos, cuando el individuo se queda quieto, está callado, por ejemplo, empieza el inconsciente a querer aflorar, empieza a hacer su salida a nivel consciente, y ahí empezamos a tener los miedos. O sea, en algún lado se alojan y se estructuran los miedos. El sistema límbico tiene que ver mucho con esto, que es esto que estuvimos mencionando, donde se organiza y se estructura la emoción. Pero eso, en algún momento, por alguna situación, y en algunos individuos, aflora a nivel de la conciencia y nos genera una determinada sintomatología. Por eso, la mayor cantidad de información va ingresando, es todo lo subliminal. Cuando, por ejemplo, estamos mirando, ahora que yo estoy mirando la pantalla, yo estoy focalizando mi atención en la pantalla un poco para saber si el cursor está siendo dirigido donde corresponde. Pero sin estar demasiado consciente, todo lo que tengo alrededor, sea una puerta, una ventana, está ingresando, está ingresando. Lo mismo pasa con una información auditiva. O cuando estamos mirando la televisión, más en estos casos donde muestran todas estas imágenes que no son agradables, a veces miramos alguna cosa puntual, pero todo el resto de la imagen también está ingresando y se va organizando, y de acuerdo a cómo es la suficiencia o la estructura de ese inconsciente, aflora o no de una u otra manera. Los individuos que tienen, como decía antes, un psiquismo muy organizado, bien estructurado, o lo mejor posible estructurado, va a aflorar organizadamente. Y en algunos otros, con ciertas habilidades, eventualmente va a surgir con sintomatología. ¿Cuál es esa sintomatología? No me acuerdo si lo Espera, sí. tengo una pregunta con respecto a esto. ¿Podés volver a la anterior? A ver. Ahí está. A ver, el nivel preconsciente, ¿de dónde se nutre? ¿Se nutre del inconsciente y del consciente? Como vemos acá en la flecha, todo lo que nosotros va ingresando pasaría. Estos son constructos hipotéticos, por eso les decía que la neurociencia, los biólogos puros, a veces no lo encuentran, los psicoanalistas sí, con buen criterio, es decir, todo lo que nosotros tenemos, si se va incorporando en el nivel consciente, pasaría a un nivel preconsciente para después ir y quedaría en el inconsciente. Esto no quiere decir que quede en el fondo de todo como en un saco, no, en absoluto. Lo importante es que cuando nosotros necesitamos hacer algo, por ejemplo, supongamos que desarrollar esta charla, nuestro preconsciente busca, fíjense lo que dice acá, el objetivo, y está trabajando con mis redes cerebrales para poder armar a nivel consciente lo que yo quiero decir o hacer. Y después van a quedar un montón de cosas inconscientes, y acá hay un signo de interrogación. ¿Será realmente no racional? No lo sabemos. Entonces, muchas cosas quedan en el inconsciente. Termino la charla con ustedes, y aflora algo que me he olvidado en ese momento que pudiera ser importante, o bien que lo olvidé en forma adrede. Entonces, hay cosas que manejamos más fácilmente. Ahora, vamos a lo siguiente. Cuando yo de pronto paso por un lugar y huelo algo que me hace ir a mi infancia. Sí. ¿Ahí eso estaba alojado en el inconsciente? ¿Son recuerdos pasados? Acá. Vamos acá. Vos vas a tener una imagen de la infancia.
Generalmente esa imagen está teñida de dos aspectos, entre otros. Una que puede ser la visión, la imagen. Sí. La otra es si una imagen de la infancia, supongamos que sea la cocina de tu casa, el olor a algo, algo que estuvo haciendo tu mamá, algo que nos retrotrae a tiempo atrás. Se organiza en el lóbulo temporal, o sea, la memoria de esas cosas pasadas Está en el están lóbulo en el temporal. lóbulo temporal. Pero quedan muchísimas cosas en el inconsciente que seguramente estarán en alguna región de ese lóbulo temporal o en otro sector que todavía no se conoce, que surge a nivel de conciencia cuando a un disparador, que puede ser un efecto, un estado de estrés, alguna enfermedad o alguna situación traumática, eso del inconsciente que ni nos acordábamos que existía, surge a nivel consciente. Y de lo que está, en algún lugar tiene que haber estado. Hay incluso muchas experiencias que se hicieron durante intervenciones quirúrgicas de cerebro donde surgen elementos que habían totalmente olvidado. O sea que hay muchos ejemplos de esto. Es decir, que esto que estás mencionando de un recuerdo de la infancia tiene en la cronología en el tiempo en nuestro lóbulo temporal. Eso es fundamental. No sé si responde a tu... Entiendo. O sea, de que todo lo que nosotros estamos pasando ahora va a estar grabado en el glóbulo temporal, en el lóbulo temporal. Exactamente. Acá estaría lo que han llamado hace muy poquito tiempo la cronocepción, o sea, el sentido de la recepción cronológica de los sucesos en el tiempo. Dentro de 3 años, ¿te acordás, David, que una vez hablamos no sé, o sea, algo que ocurrió hace tiempo atrás está ubicado acá? En esa zona. Si nosotros sacamos ese pedacito de cerebro, nos vamos a olvidar de ese detalle. Esto ha ocurrido. Individuos que, por una lesión, Sí. van perdiendo, se van olvidando lo que fueron viviendo a través del tiempo. Las vivencias se organizan en este lugar y se llenan de la emocionalidad que cada vivencia tiene. Y Roberto, está conjuntamente con el inconsciente desde ya. Y Ana tiene una pregunta, Yo te Roberto. quiero preguntar, Roberto, Sí, esto sí, ya. todo pasado que pasó, por ejemplo, en la vida, lo trae, Sí. todo está grabado en nuestro cerebro. Y la gente Sí. trae en el presente, entonces vive todo el tiempo en el pasado y no puede cambiar la cosa para mejor. Es decir, si vive siempre en el pasado, Sí. Todo está sí, grabado, todo lo que David dice, mi infancia me recordó algo. Entonces la está. O sea, gente que todo lo que pasó está grabado en el cerebro. la ciencia o la neurociencia determina que de una u otra manera todo está grabado en nuestro cerebro. Ahora, si nosotros traemos permanentemente las cosas del pasado a nuestro nivel consciente, eventualmente podemos, a veces, de acuerdo, y va a depender de qué es lo que necesitemos hacer, de mejorar esa situación o que nos sirva ese recuerdo para algo, para dejarlo de lado o para activar alguna otra cosa. Por Roberto, eso, ¿podés repetir las últimas palabras porque se entrecortó? a ver, Lo último se lo que, Si nosotros traemos... claro, nosotros podemos traer cosas del pasado, lo traemos al presente y darle alguna utilidad práctica, es decir, eso nos resulta negativo, podemos cambiar el sistema y utilizarlo eso como para mejorar una situación, o lo desechamos completamente y va al arcón de los recuerdos y lo dejamos definitivamente. Es decir, traer cosas del pasado en tanto y en cuanto no implique algún desorden por algún motivo, o que se justifique por alguna forma de tratamiento, es perfectamente lógico. Por eso mucha gente, cuando vamos perdiendo, la corteza del cerebro se va atrofiando por estas enfermedades tan características, degenerativas, tipo Alzheimer, nos van quedando los recuerdos muy vívidos del pasado y vamos recordando eso nada más, porque lo nuevo lo vamos perdiendo. En cambio, los individuos normales, todo lo nuevo, todo lo que está pasando ahora, lo recordamos, lo metemos y lógicamente el cerebro lo va organizando. Por supuesto, de acuerdo a cómo vaya a organizar ese iceberg,
ese aparato psíquico va a depender de cómo vaya a ser la evolución posterior, es fundamental. Hay una pregunta, Roberto. Hay una pregunta. Y dice, acá una alumna dice, ¿cómo se hace para resetear esa memoria negativa? No, ahí es con trabajo individual. Primero hay que ver cuál es esa memoria negativa, es decir, qué tipo de problema llevó a tener esa memoria negativa. Puede ser un llamado síndrome postraumático, es decir, después de un trauma, de una situación de estrés, alguna vivencia muy negativa o una enfermedad, eventualmente eso se trae a nivel consciente, hay que ir analizando cuáles son los síntomas que genera cuando llegan a nivel consciente. Hay que trabajar individualmente en cada uno. Es más, no sé si esto sirve para esta alumna que te comenta. Bueno. Es probable que todo esto de lo que está ocurriendo ahora con la cuarentena, en un futuro bastante cercano, se transforme en lo que se ha llamado síndrome postraumático, es decir, los que tienen muchos síntomas, y hay que ir a ver cuáles son esos síntomas para entonces efectivizar un tratamiento. Hay que traerlo a nivel consciente y hay técnicas para eso, por supuesto. No sé si, Roberto, si respondo la pregunta. Hay otra pregunta. Dice, el doctor si puede hablar de serotonina. Sí. Le pregunto yo a quien te preguntó, ¿por qué la serotonina? No sé. Bueno. Siempre se ha hablado, en los últimos años, generalmente de 2, 3 o 4 neurotransmisores. La serotonina, la adrenalina, la dopamina. La serotonina es un neurotransmisor de altísima distribución en todo el cerebro, que estimula muchísimo toda la actividad, incluso regula aspectos del sueño y de toda la vida vegetativa. Es un neurotransmisor importantísimo que muchos individuos con estado de decaimiento o tristeza tienen bajo nivel de serotonina. Pero, ¿cuál es, o qué es lo que a veces nosotros queremos decir? Se habla siempre de 2 o 3 o 4 neurotransmisores para una determinada conducta, como es la emocionalidad o la depresión, pero son más de 50. Entonces, no es solamente la serotonina, no sé por qué lo habrá preguntado, pero de alguna manera es un neurotransmisor muy conocido, de muchísima distribución y que nivela el estado emocional generando estados positivos. Por eso hacía la referencia de que muchos individuos con estado de depresión tienen la serotonina baja, entonces se hace tratamientos con serotonina o medicaciones que incorporen, que eviten un poco la alteración de la serotonina y que pueda ser mejor utilizada. Después, en todo caso, habría que ver si le respondía a la pregunta. Acá preguntaba por el tema del estrés la señora, ahora veo la pregunta, la completó. Dice, si todo el estrés baja, baja la serotonina, o sea que situaciones de estrés baja la serotonina. Cuando la situación de estrés, y esto es un momento de estrés, hay, ya bueno, eso es muy conocido, un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés positivo es cuando queremos hacer algo y bueno, el alerta a hacer algo, eso es un estrés positivo. Ponemos nuestro organismo en situación para resolver el problema. Cuando el estrés es crónico, la situación agresora es crónica, como es esto que está ocurriendo, se transforma así en una disminución de la activación de los distintos neurotransmisores y genera desorden en el funcionamiento global del sistema nervioso, agregado las vísceras. Porque no es solamente el sistema nervioso. O sea, cuando hay un estado de estrés permanente, por lo que se ha llamado tormenta de citoquinas, no es solo el cerebro, sino las distintas glándulas también se alteran, el aparato digestivo y cardiovascular también. Vale decir que en un estado de estrés crónico pone bastante en riesgo el estado de equilibrio, de lo que se ha llamado homeostasis, del equilibrio biológico para que nuestro organismo funcione en forma correcta. Tengo una pregunta, y esta es para los dos, para vos y para Yana. Una alumna dice, si el cerebro es como un músculo, ¿hay manera de ejercitarlo para poder equilibrar las emociones de manera de no generar memorias negativas?
Le damos a Diana la palabra primero. Es muy común decir algo de que el cerebro es un músculo. No sé de dónde salió. Algo nosotros no es un músculo ni nada. Diana, tu palabra. Entre comillas, para fortalecerlo. Seguro, no, es un chiste. Diana, te doy la palabra. Bueno, Roberto, querido, vos a tener conocimiento también la clase que tomaste. Para mí, yo por mi experiencia realmente, todos nosotros teníamos pasado desagradable en nuestra vida, que traía a nosotros el malestar, ¿sí? Y también pasado desagradable, pasado como siempre Indra debe decir, a todo el momento presente se convierte en el pasado. Entonces se graban nuestras actitudes a determinadas cosas que se enfrentan, palabras sale también que ya está grabado a determinadas actos que está se presentando, palabras, pensamiento primero de todo, actos nuestros. Todo está grabado a cada momento el presente se convierte en pasado y está grabado todo en nuestra memoria. Y nosotros actuamos, después repetimos, actuamos lo mismo. Todo lo que pasó en nuestra memoria grabado en el pasado, porque cada momento presente se convierte en el pasado. Y no hay cambio, porque esto está grabado, determinadas cosas, me dijo esto, yo reacciono de tal forma. Y pienso tal forma y hablo tal forma. Pero a través de, realmente digo de mi experiencia realmente, que cuando a través de práctica del yoga, pero no es un día, otro día, un mes, 2 meses, hay que dar tiempo. Realmente empieza cambio de todo a través de práctica de yoga, pero yoga no nada más que quedarse con asanas, todo completo, como vaya sabéis. Empieza a cambiar realmente nuestra forma de pensar, de actuar naturalmente, como Mataji decía, que dentro de nosotros, interior nuestro, está un médico, un alumno médico, psicólogo, Sí. lo decía. No quiere decir que uno no tiene que tratarse con psicólogo o con médico cuando realmente para su salud, pero acompañar esta forma que uno está consciente, empieza conciencia realmente cómo estoy actuando, cómo hablando, cómo estoy pensando, uno mismo, sin culpas, realmente empieza todo ese conjunto, empieza a cambiar cómo nosotros actuamos, pensamos y hablamos. Por mi experiencia, que yo realmente sentí y también por los alumnos mismos. Lo que yo, a ver, a mí lo que me ayuda mucho dentro de lo que sé yo es la respiración. Por otro lado, la práctica de mantras. Yo cuando tengo la oportunidad en el día, escucho mantras. A mí la música me encanta y hoy al mediodía también. Hoy al mediodía celebramos con Diana, pues le puse una música que nos gustaba. Hoy es el cumpleaños de Diana, entonces... Pero, sí, disculpa porque sí. realmente, solo realmente cantando mantras, porque nosotros tenemos el cuerpo físico que tenemos que alimentar. Necesito dar flexibilidad a nuestras articulaciones. Si alguna molestia, esta tensión en el cuello, molesta la cintura, molesta esto. Entonces realmente hay que dar 3 desayunos. 3 desayunos por la mañana. Primer desayuno, cuando levantamos, necesito dar realmente un poco movimiento para el cuerpo. ¿Sí? Segundo desayuno, necesito dar alimento para nuestra mente, para nuestra parte emocional, y más que ahora, respiración, ¿sí? Es muy importante, buena para mí también importante concentración y meditación, ¿sí? Y mantra. Todo esto necesito, porque el cuerpo no podemos abandonar. Ahora no podemos caminar, no podemos hacemos cosas en casa, pero necesito también dar esa alimentación al cuerpo, un poco estiramiento, movimiento para aflojar el cuello, brazos, todo eso. Yo tengo un desayuno distinto, Diana. También son 3. Pero somos distintos. Por eso es muy importante. No es para todo. Y después alimento necesito. Bueno. El alimento también tiene que estar vivo, como Mataji decía. Mataji decía, si alimentamos todo realmente alimentos cocidos,
necesito también dar algo para que el alimento que tiene prana, energía. Ella, por ejemplo, decía, estire brazos, Sí. y a un hombre que tenía mucha fuerza y puso en el brazo una manzana que realmente tiene energía y no podía bajar el brazo. Y cuando puso manzana como una decoración, no es nada vivo, enseguida bajó. En nuestro cuerpo hay que dar todo, es todo completo. Nosotros somos cuerpo, mente y emociones, espíritu. Y espíritu. Bueno, vos contaste el desayuno, Bueno, nos dejamos espacio bueno, para... ahora Roberto estuvo charlando Sí, todo el tiempo. sí, Dame 2 minutos. Descansa un poco. No. Siempre nos resulta tremendamente útil, más por la experiencia de Diana y tuya, David. Es interesante. La pregunta es cómo se puede llegar a estimular todo esto. En realidad, no existe ninguna fórmula que una pueda decir, como es el uso, por ejemplo, no sé, de un antibiótico, utilice este antibiótico tantas veces, con esto se cura. Cuando se dice hay que tener una mente positiva, ¿cómo es esa mente positiva para solucionar y tener realmente una posibilidad de que todas las cosas salgan bien? Bueno, ahí has mencionado algo que es muy importante, tanto Diana como David, han expresado lo que es la respiración y todo lo que es la meditación. No ha sido demasiado, no por ustedes, sino en general, no ha sido demasiado valorizada realmente la importancia que tiene para tener una mejor concentración. El quid de la cuestión de todo esto es aumentar la concentración para que nuestro nivel de atención pueda generar estas situaciones de positividad. ¿A qué voy? Vamos de nuevo, ya que estamos en este esquemita. Acá dice concentración. La concentración aumenta la atención. Cuando esto se incrementa en forma organizada y ordenada, podemos ingresar a los procesos de meditación. Y cuando se entra en la meditación, ya eso está probado con distintas metodologías, mejora sustancialmente la capacidad de desarrollar esta forma de definir y la flexibilidad de lo que se llama flexibilidad cognitiva. ¿Hago esto o no hago esto? ¿Esto es bueno o es malo? Uno dice, bueno, pero ¿cómo lo hace? Es que el mismo cerebro se va organizando. Cuando se oxigena lenta y progresivamente el cerebro, que vamos haciendo represión todo lo que es el pulmón, aumentamos la capacidad respiratoria, va más oxígeno al cerebro, y no cabe duda que eso solo hace que el lóbulo parietal y frontal, los otros también, pero para todo esto de lo que es organizar nuestro programa, esos lóbulos aumentan la cantidad de oxígeno y mejoramos nuestra forma de respuesta. Hace un rato dije, que ya conocemos, cuento hasta 10 y respondo. Bueno, ese cuento hasta 10, solamente con la respiración se puede llegar a obtener. Ahora, no es que yo ahora respiro hondo, me lleno los pulmones, lleno mis lóbulos y ya con eso es suficiente. No, esto hay que hacerlo programadamente. Por eso, una sola vez no tiene demasiado utilidad. Cuando nosotros lo vamos a hacer, lo hacemos en forma regular. Y conjuntamente, en el momento que hacemos la respiración, estamos pensando y organizando eso que decimos vamos a estimular, eso da respuesta positiva. Hace un rato, antes de entrar en comunicación, se me desorganizó totalmente el sistema de la comunicación. Les puedo asegurar que me puse nervioso. ¿Por qué? Bueno, determinadas cosas con mi esposa Graciela, y bueno, vamos a hacer un poco de respiración. Hicimos una serie de contactos y la comunicación apareció. No es que sea mágico todo esto, simplemente que nos tranquilizamos. Y cuando tranquilizamos, los niveles de dopamina, serotonina, adrenalina se van reorganizando y los circuitos empiezan a trabajar en forma más activa. Entonces, cuando nosotros nos tranquilizamos, no estamos, fíjense, cuando estamos muy nerviosos, se nos nubla la conciencia y no sabemos qué hacemos, ni siquiera vemos lo que tenemos adelante.
Entonces necesitamos tranquilizarnos. Si nos tranquilizamos, nos oxigenamos, evidentemente podemos llegar a hacerlo en forma regular. Ahora, sí es cierto que cada cosa hay que hacerlo a su tiempo. Roberto, Yana tiene un comentario y yo tengo una pregunta. Bueno. Sí. Matashi decía que eso que pasa que cuando nosotros nos ponemos nerviosos, está en la mesa un papel que estamos buscando y está enfrente nuestro, pero estamos tan nerviosos que no lo vemos. No lo vemos. Está enfrente y no lo vemos. Cuando tranquilizamos, enseguida encontramos esto que nosotros necesitamos. Y otra cosa sobre concentración quiero decir, que Matashi prestaba muchísima importancia a esto, porque para llegar a meditación, para la vida diaria, para todo necesito concentración que ningún lado enseña. Y entonces ella siempre decía, hagan ejercicio con la luz de la vela, encienden y hagan ejercicio para desarrollar concentración. Que se puede con cualquier objeto, pero con la luz de la vela no va a llevar su pensamiento a otro lado. Pero también ella escribió en su libro, realmente lo lamento mucho, que por todo lado transmito para que hacen este ejercicio de concentración y acá en Occidente no lo hacen. Para ellos quieren tener concentración, pero no ponen ningún trabajo para desarrollar. Entonces, única que hago es bueno. y también en todas las clases, ahora que le doy por internet, toda mi clase le doy concentración con la vela, toda mi clase, toda la semana, hasta que pueden llegar. Primero como, camino, cocino, siempre distraímos, ningún lado enseña. Entonces, esto hay que desarrollar a través de ejercicio. Para mí, eso que Matashi me enseñó. Es entrenamiento. Ahora te hago un comentario si hay tiempo sobre eso. Bueno, sí, David. Una pregunta. ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro que cuando nos ponemos nerviosos se altera en nuestra percepción de las cosas? Que no vemos las cosas o no hacemos bien las cosas. Así como comentaba antes que hay una serie de neurotransmisores que se van equilibrando, en el caso de una tensión nerviosa, una tremenda salida de adrenalina, entre otros neurotransmisores, hace que se bloqueen los receptores. Entonces, no llega la percepción a ser la correcta. Estamos bloqueados. O sea, lo que altera es nuestra capacidad de percibir las cosas. De vista, de oído, ahí está. No se siente nada, o sea, prácticamente estamos nulos. Es lo que comentaba recién Yana de Matashi. Lo tenemos el papel que estamos buscando y no lo vemos. ¿Por qué? Incluso queremos concentrar en el papelito, pero la atención hace de que nosotros, lo que es la recepción del estímulo, que tenga que tener su forma de trasladarse adentro del sistema nervioso, llegar a su lugar, ver la imagen, queda totalmente bloqueada. Entonces, lógicamente, la tranquilidad hace de que esto vuelva, si es posible, va a depender, por supuesto, de la causa, ¿no? Desde ya, esto es inherente al tipo de estímulo negativo que hayamos tenido. Una preguntita, aquí hay una alumna, me dice, ¿cuántos minutos de respiración por día tendríamos que hacer para que se oxigene el cerebro? Ahí Ana tiene la palabra, pero generalmente haciendo una buena respiración 3 veces por día, entre 5 y 10 minutos por vez, los vértices, que son los que menos oxigenación tienen, y ciertas partes de los vasos, se van llenando y vamos aumentando casi en 1 litro la capacidad respiratoria. No es poco, es una barbaridad. Eso es lo que se consigue con la práctica del yoga. No sé, Yana, si estás de acuerdo con eso. Yo siempre transmito enseñanzas de Indra Devi. Quien ya practicó yoga, está practicando, Roberto y Graciela, sí, pero ella decía, un principiante que empieza recién, dice que tiene que empezar con 6 respiraciones, respiración completa, profunda. Ah, no, despacito, claro, sí. Después, ¿te acordás? Hablamos en la clase. Y después aumentando por semana una respiración hasta que llegar 100 respiraciones por día. Pero eso aumentando sí. por semana una. ¿Por qué?
porque si el cerebro no está acostumbrado a recibir tanto oxígeno de golpe, puede producir mareos. Exactamente. Sí, yo me iba directamente al hecho ya, Porque como si alguien ya lo hubiera hecho. Estás en eso para hacer ese tiempo. Exactamente. Bueno, ¿cómo terminamos? ¿Cómo querés terminarlo? ¿Qué mensaje tenés como para terminar la reunión del día de hoy, que se alargó más de lo previsto? No, está bien, está bien. 2 palabras más. Mirá, a ver, te muestro a ver si puedo mostrarte esto. No sé cuánto tiempo queda. 2 minutos nos quedan. ¿Cómo? 2 minutos. Bueno, 2 minutos más. esto no es estrictamente mío, lo que ustedes ven, es simplemente una recopilación, que incluso la Facultad de Psicología yo lo hizo, de todos los síntomas que se han encontrado a través de las distintas cuarentenas y lo que se ve en este momento, y a la cabeza el miedo. Y el problema de todo esto es que se retroalimentan. El miedo genera enojo, el enojo desorienta al individuo, después a través del tiempo en ese tipo de desorientaciones genera la tristeza y depresión, y comenzamos a tener toda esta cantidad. Y una cosa importante es el insomnio. Es el insomnio. Y el insomnio sí, no hay animal que no duerma. Todos duermen, no hay, hasta la hormiga. No ser una dormir, pero es una forma de quiesencia. Y no hay peor cosa que el insomnio. Y el insomnio, por eso está al final como importante, es uno de los síntomas más trascendentes. Tal vez lo que sí, no sé, habría que dar como iniciativa para esto es ordenarnos, pero ordenarnos de alguna manera con ganas de hacerlo, no como que nos estén obligando a ordenarnos nuestra vida, en hacer nuestras cosas a la mañana, a levantar. Mucha gente no se ha sacado el pijama durante todos estos días. El otro día yo estaba estaba con corbata, dentro de la casa, a pesar de lo mismo, es una costumbre personal. Hay que organizarse en su vida, y creo que estas cosas van a ir superándose si más o menos podemos ir haciendo todos estos procesos, y muchas más cosas. Y bueno, el tiempo no nos... Lo del sueño lo dejamos para otra charla. No hay problema, no hay problema, hay cosas interesantes. Ahora sacamos volvemos a ver que lo saco. Pantalla, o sea, de compartir, y tengo una sorpresa para el final. Si volvemos acá, deja de compartir, ahí está. Deja de compartir. Espera que lo saco, espero que no me vaya. Ahí está. Ahí está, yo te ayudé. Y lo que te pido es que me ayudes con lo siguiente. Que los cumpla, Diana, muy bien. Ahora vamos a decir que venga Graciela también, si es que está por acá. Graciela. Sí, Graciela. Tenemos que compartirlos todos, Graciela. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Yanita, que los cumpla feliz. Gracias. La mano buena. Cariño. Siempre tengo acá. Bueno, un placer, gracias por todo, y nos vemos en otro momento, Doc. Es la primera, pero la última. Tenemos un montón de tiempo todavía. Un abrazo a los dos. Chao y muchas